Bienvenidos de vuelta, humanos, a Ciencias Sociales. En esta ocasión vamos a tratar de descubrir cómo es que la sociedad decidió unirse. ¿Nunca se han preguntado, yo sí, eh, el por qué yo nací dentro de esta familia? ¿Por qué sigo viviendo en esta sociedad? ¿Sí? ¿Por qué no es que cada quien toma sus cosas y se va a un bosque o a la selva a hacer lo que mejor le parezca? ¿Por qué? Bien, hay muchas teorías que nos afirman o que tratan de solucionar, de explicarnos el origen de la sociedad. A final de cuentas, estos son teorías, ¿sí? Unas teorías nos afirman que, por ejemplo, la teoría teológica, la teoría divina, nos explica que Dios formó al hombre en la visión, en la cosmovisión judeocristiana. Nos afirma que Dios crea al hombre del barro y de ahí, de la costilla, crea a la mujer. Y de ahí forma la primera sociedad cuando ellos también tienen a sus hijos Caín y Abel, y de ahí se desarrolla la primera sociedad. En cuanto a, por ejemplo, la cosmovisión azteca, la cosmovisión mesoamericana, dice que el dios Quetzalcóatl formó a sus hijos, a los hombres, a raíz de una masa de maíz que él creó con agua, y de ahí formó a los hombres. Y por eso los aztecas se autoproclamaban como los hijos del maíz. Y así, si analizamos las cosmovisiones de otras culturas, vamos a observar que dependiendo de la religión de la que estemos hablando, va a ser un dios diferente quien haya creado el hombre. Pero podemos resumir esas teorías teológicas como de creación divina, que simple y llanamente es por decisión y por orden de Dios, intervención divina, que tanto el hombre como la sociedad existen. Existen otras teorías como la naturalista, que afirma que por conveniencias geográficas, esta se llama la teoría naturalista, ¿sí? Que por conveniencias geográficas, determinados grupos, determinados seres humanos que se encontraban en la misma zona geográfica, decidieron unirse, ¿sí? Para satisfacer mejor sus necesidades. Esto entonces nos quiere decir que, por ejemplo, seres humanos que habitaban en el mismo valle, esto hablamos claro de millones tal vez de años, pues por conveniencia, ¿sí? Por conveniencia, se unieron porque como vivían en el mismo valle, pues eso fue lo que los motivó a unirse. Sin embargo, la teoría más aceptada y que vamos a abordar en el presente video es la teoría voluntarista, o también conocida como la teoría del contrato social. Esta teoría voluntarista, o llamada del contrato social, sus principales representantes son los ilustrados, esos grandes escritores del siglo 1700, del siglo XVIII, del siglo de las luces, que con sus libros alumbraron y sorprendieron al mundo con su lógica y con su forma de explicar las cosas. Estos autores a los que me voy a referir van a ser Jean-Jacques Rousseau con su libro El contrato social, el barón de Montesquieu con su libro El espíritu de las leyes, y John Locke con su libro Ensayo sobre el gobierno civil. En estos tres libros, los tres están bastante de acuerdo con que el ser humano, en algún punto de su historia, ¿sí? Hablamos de tiempos primitivos, ¿sí? En algún momento de su vida y de su historia, eh, por su voluntad, decidió unirse. Ya saben ese dicho, la unión hace la fuerza, ¿sí? Y Jean-Jacques Rousseau aborda el tema de una forma bastante lúdica inclusive, al momento de decir que puede ser
que haya sucedido esto. Y yo también les voy a compartir la forma en que lo veo desde los ojos de Jean-Jacques Rousseau. Imaginemos la situación. Seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta, si ustedes observan su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo humano, eh, ya se habrán dado cuenta que sin armas como pistolas o cuchillos, la verdad es de que estamos indefensos. Algo así como que llegamos tarde a la repartición de dones y armas naturales con Dios o con la madre natura. No tenemos dientes o colmillos filosos como para desgarrar carnes y poder cazar por nosotros mismos. No tenemos garras que nos ayuden a defendernos o a enfrentarnos a un tigre o a un enemigo natural del hombre, como podría ser un jaguar, un puma, qué sé yo. La verdad es de que sin armas que el ser humano haya creado con su intelecto, como hachas o inclusive pablos o piedras, sin armas el ser humano la verdad es de que se encuentra indefenso y la verdad es de que un humano contra un león o un tigre, la verdad es de que es difícil que pueda ganar el ser humano. Así que el ser humano encontró la forma de adaptarse, el ser humano encontró la forma de sobrevivir y encontró que la mejor forma de sobrevivir era la unión, ¿sí? La unión. Entre más humanos pudiesen unirse, mejores oportunidades tenían de sobrevivir. Así que entonces es ahí donde posiblemente surge la sociedad. Y entonces Jean-Jacques Rousseau, en su libro El contrato social, habla de que el ser humano, ¿sí? Que el ser humano cuando nace con una libertad natural. Cuando el ser humano nace con una libertad natural. ¿A qué se refiere esto? La libertad natural es la libertad absoluta, la libertad de hacer lo que te venga en gana. Y nos explica Jean-Jacques Rousseau que ese ser humano que ya nació, claro, va a depender un buen tiempo de la madre, de sus padres, para que le provean de alimento. Pero entonces va a llegar un punto cuando ya haya crecido y se pueda valer por sí mismo, que ocurra como con los animales. Cuando dejan los cachorros de leones depender de sus padres, pues ellos pueden emprender el camino. A eso se refiere Jean-Jacques Rousseau como la libertad natural. Que el ser humano, cuando ya haya dejado de depender de sus padres, tiene la opción de irse, ¿sí? Y optar por la libertad natural. Ejemplo, que ese individuo de tal vez 14 años, 15 años, que ya podía valerse de sí mismo en esos tiempos, claro, podía irse al bosque, dice, ya, sí, muchas gracias papá, mamá, yo me voy a hacer mi vida, ¿sí? Así que entonces, el ser humano, ¿sí? Si opta por ese camino de irse, ok, va a tener la libertad natural. Pero la libertad natural también va a tener consecuencias. O si alguien opta por valerse absoluta y totalmente por sí mismos, tiene que aceptar consecuencias, como que no va a haber nadie para defenderlo, que no va a haber nadie para ayudarle a cazar o a defenderse de alguna bestia, de algún animal enemigo de él, y que todo le va a costar mucho trabajo, ¿sí? Y por supuesto, a cambio de esa libertad, él puede hacer lo que quiera. No le debe respeto a nadie, no le debe nada a nadie. Él puede hacer lo que le venga en gana. Así también Jacques Rousseau dice que también el ser humano al momento de nacer, ¿sí? Y cuando llega a esa edad en la que se puede valer por sí mismo, no solamente tiene la opción de irse y tener una libertad natural, sino también tiene la opción de quedarse con la familia y de esa forma que su vida no sea tan laboriosa como si se fuese de la casa. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que si el ser humano, si ese niño que dijimos nace, llega a una edad en la que ya se puede valer por sí mismo y decide quedarse en su hogar, en su familia, ¿sí? Pues
resulta que su vida va a ser un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza y entonces seguramente con sus papás, con sus hermanos, ¿sí? Entre todos se van a defender, entre todos van a cazar y entre todos van a satisfacer sus necesidades. Pero en el momento en que ese individuo decidió quedarse, ¿sí? Decide quedarse por su voluntad para hacerse la vida más sencilla, ¿sí? Entonces debe de adquirir, ya no va a tener una libertad natural de hacer lo que le plazca, sino va entonces a tener una libertad civil o libertad social, libertad, ¿cómo decirlo? De alguna forma limitada, una libertad civil, pongámosle, ¿sí? ¿En qué va a consistir una libertad civil? Que tienes libertad, pero siempre y cuando respetes a los individuos que forman parte de tu familia o de tu sociedad. Entonces, de ahí entonces que si decides permanecer en una sociedad, en tu familia o en un grupo de seres humanos, pues debe de haber ciertas normas como el respeto a la propiedad, el no agredir a tus compañeros, porque a final de cuentas, ¿sí? En palabras de Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Si un ser humano decide quedarse con su familia o en el grupo en donde nació, es por su voluntad. Y si entonces se quedó, es por algo. Si se quedó es por algo. Es porque busca un bien. Y entonces, veamos, tratemos de explicar esto. En general, lo que los tres decían, tanto Rousseau, Montesquieu, en general, los tres decían lo siguiente, que la sociedad surgió así, que el ser humano, por su voluntad, perdónenme, por su voluntad, decide permanecer unido a su familia o a su sociedad. ¿Con qué fin? Con el fin de buscar un bien común, adaptándose y respetando las normas sociales. ¿A qué nos referimos con bien común? A lo que les mencioné hace un par de minutos, hace un momento. La unión hace la fuerza. Y si los humanos deciden unirse o permanecer en sus familias o en sus sociedades, la verdad es de que la satisfacción de sus necesidades como conseguir alimento, defenderse, protección de enemigos o de animales, construcción de refugios, siembra de alimentos, ¿sí? Todo eso va a ser mucho más eficiente, mucho más rápido, mucho más eficaz que si una persona se vale absoluta y enteramente por sí mismos. La verdad es de que las probabilidades de que un humano sobreviva por sí mismos, ¿sí? Son muy inferiores a las posibilidades que un humano sobreviva si permanece en su familia o en su sociedad. ¿Por qué? Porque esa pequeña sociedad a la que decide permanecer, ¿sí? Todos tienen las mismas necesidades. Todos quieren comer, todos quieren defenderse, todos quieren seguir vivos. Así que entonces, esa sociedad, dice Jean-Jacques Rousseau y todos los demás, están unidos y deciden permanecer unidos. Su voluntad es permanecer unidos con el fin de lograr un bien común. Que por bien común entonces vamos a entender cómo conseguir alimentos para todos, conseguir seguridad y protección para todos, defensa para todos, supervivencia para todos, que todos vivan de una forma correcta, más eficaz, más sencilla, sin tanta lucha, sin tanto esfuerzo y sobre todo sin tantos peligros. Así entonces, la teoría del contrato social o la teoría voluntarista nos afirma que el ser humano por su propia voluntad decide permanecer en la sociedad. Pero que de igual forma el ser humano también tiene la voluntad, tiene la opción de irse de la sociedad y conseguir esa llamada libertad natural, absoluta, ¿sí? Pero con todo, pero aceptando todas las consecuencias que con ello debe de tomar, como valerse absoluta y totalmente por sí mismos. Así que este posiblemente sea el origen de la sociedad. Muchísimas gracias por haber visto, haberme acompañado, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.